El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una emisión más de La Agenda, este servicio periodístico que ofrece la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República para todos los medios comunitarios populares, alternativos, los creadores de contenidos de las regiones del país, para llevarles de primera mano toda la información del gobierno del presidente Gustavo Petro, para que sean ustedes los que transmitan en sus regiones. Bienvenidos todos a los que se conectan en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia, así como a todos los periodistas que nos acompañan hoy en la emisión de hoy, que están aquí ya conectados a través de Google Meet desde sus regiones del país para plantear las preguntas al invitado de hoy. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con los servicios públicos, logros del gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de la defensa de los servicios públicos en Colombia. Y para eso tenemos al superintendente de Servicios Públicos Nacional. Él es Felipe Durán, quien nos acompaña hoy para responder las preguntas desde las regiones del país y también las que les pueda plantear yo desde aquí. Superintendente Felipe Durán, gracias por estar aquí en La Agenda. Bienvenido. Bueno, Celso, muy buenos días aquí a la audiencia de La Agenda, a los medios alternativos que nos ven, a todos esos líderes comunicativos sociales que hay en diferentes territorios del país. Un saludo. Bueno, superintendente Felipe, se han inscrito muchos colegas comunicadores de las regiones, 14 comunicadores y creadores de contenidos, medios alternativos, comunitarios y populares de las siguientes regiones nos acompañan hoy para hablar de servicios públicos. Desde Santa Marta, desde Barranquilla, desde Bogotá, desde Pasto, desde Polo Nuevo Atlántico, desde Yopal en el Casanare, desde Bucaramanga, desde Tunja en Boyacá, desde Buenaventura también se nos conectan hoy, desde Paz de Ariporo. Saludos a todas las emisoras también de Paz que se conectan del sistema de medios públicos, que también a los que se conectan también por primera vez a La Agenda. Bienvenidos a los nuevos periodistas como siempre. No olviden, cámaras encendidas, posición horizontal, y en el momento de preguntar, por favor, presentar su medio y desde qué región nos hablan o participan. Vamos a dar un poco de contexto primero, sobre el tema. La Superintendencia de Servicios Públicos fortaleció la vigilancia sobre los mercados de energía, gas y agua potable para proteger a los usuarios y combatir abusos tarifarios. Durante el gobierno del presidente Petro se impusieron 102 sanciones por más de 82.900 millones de pesos a empresas prestadoras de servicios públicos por irregularidades e incumplimientos en la prestación de sus servicios a los usuarios. Entre los principales logros se destacan la devolución de más de 8.790 millones de pesos a los usuarios. Hay una devolución muy importante de dinero a los usuarios de gas, cobros excesivos de Prograsur y otros 6.500 millones devueltos anteriormente por Alcanos. Además, la entidad impuso una multa histórica de 2.847 millones de pesos a Enel por prácticas que elevaron oficialmente el precio de la energía en esta zona del país. Y en el Caribe colombiano, tras la intervención de la empresa Aire, que presta el servicio de energía en una zona del Caribe colombiano, la tarifa de energía se redujo cerca de un 25% en este gobierno, en el gobierno del cambio, pasando alrededor de 1.200 a cerca de 700 pesos por kilovatio hora, beneficiando así a más de 1,3 millones de usuarios en el Atlántico, en el Magdalena y en La Guajira. La entidad impulsó también nuevas fórmulas tarifarias. La Superintendencia de Servicios impulsó nuevas fórmulas tarifarias, reformas regulatorias para garantizar tarifas más justas, fortalecer los derechos de los usuarios y aumentar la transparencia en los servicios públicos. Ese es el contexto a grosso modo. El superintendente va a estar presto a responder las preguntas. Yo le voy a plantear la primera, ¿Cómo recibió la Superintendencia de Servicios Públicos? Sabemos que han pasado varios superintendentes también en el periodo del gobierno del presidente Petro, pero digamos al periodo que a usted le atañe,
cómo recibió la superintendencia, qué se ha hecho de nuevo en comparación al anterior gobierno. Bueno, nosotros recibimos una superintendencia bastante pequeña frente a todas las responsabilidades que tiene. Nosotros tenemos la mitad de personas que tiene, por ejemplo, la superintendencia de Industria y Comercio, para la magnitud de problemáticas que existen en servicios públicos, y para eso planteamos una política de rediseño institucional que todavía está en trámite, en elaboración, porque es importante dejar a la superintendencia con mayores capacidades, Celso y audiencia, frente a las responsabilidades que tiene. Tenemos bastantes vigilados en acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Pero por otro lado también recibimos una superintendencia de cierta manera que vigila en torno a la regulación. Es decir, nosotros como Superintendencia de Servicios Públicos lo que hacemos es vigilar los servicios en torno a lo que define la regulación y la norma. Pero también nos encontramos con una regulación y una norma que es bastante flexible frente a los intereses de las empresas. Es lo que nosotros percibimos frente a la regulación. Una regulación que por lo menos, por ejemplo, en energía genera unas discrecionalidades muy altas en la fijación de precios. Y aquí quiero enfocarme en un aspecto importante que usted mencionó, Celso, y es que hoy la generación de energía, el costo de la generación, el componente de generación en la tarifa que se le cobra a los usuarios es del 40%, el peso de la generación es del 40%. Y hay una alta discrecionalidad en la fijación de esos precios que inciden en la tarifa. Así está definido por la regulación. Así está definido por las reglas de juego creadas desde antes de la llegada del gobierno del cambio, y lo que se ha tratado de hacer, aunque nosotros no somos el ente regulador, la Superservicios, es tratar de incidir en los cambios regulatorios, realizar estudios y análisis que incidan en esos cambios regulatorios, y porque lo que el presidente nos ha pedido es que la superintendencia se ponga a favor de los usuarios, que no tenga como centro las empresas, aunque las empresas, digamos, están allí en el entorno, en el ecosistema de los servicios públicos, sino que entendamos los servicios desde la lógica de los usuarios. ¿Y eso qué significa? Lograr que los usuarios tengan cada vez tarifas más justas, tarifas más eficientes, pero para eso hay que cambiar las reglas de juego. Y aquí quiero solo enfocarme en un tema, Celso, para que la gente lo entienda, cómo se conforma el precio en bolsa de energía. El despacho de energía en la bolsa de energía se hace cada día, se hace a diario, y cada empresa, cada embalse, cada planta térmica, cada generadora oferta un precio y una cantidad de energía cada día. Entonces supongamos que para suplir la demanda de cada hora se requiere una cantidad significativa de embalses que ofertan cierta cantidad de energía por cada hora. Cada empresa oferta un precio y una cantidad de energía, ¿cierto? Pero el precio que se le paga a todas las empresas que en el día ofertaron energía es el precio de la última oferta que entró más cara. Eso quiere decir que si la primera empresa generadora de energía ofertó a 90 pesos el kilovatio hora y la última que entró en despacho ofertó 1.000 pesos, a todas se les remunera 1.000 pesos. Entonces, ese es un sistema que ha denunciado el presidente en reiteradas ocasiones en los consejos de ministros, y es que nuestro sistema, que está enfocado más en, construido desde la teoría marginal de la economía, lo que establece es que quien margina el precio más alto, el último que entra al despacho, el que cierra el despacho con la oferta más cara, cierra también el precio y a todos se les remunera. Así haya el que ofertó 90 pesos, el primero que ofertó 90 pesos la energía, se le paga 1.000, que fue la tecnología más costosa. Entonces, esas reglas de juego han jugado en contra del usuario, porque todo eso se traslada a tarifa. Y todo eso es lo que nosotros hemos venido trabajando en los análisis, en entender esas reglas de juego, cómo está construido el sector. Y la vigilancia la hemos enfocado en la superintendencia, sobre todo en eso. Entonces, cuando decimos cómo recibimos la superintendencia y cómo recibimos nosotros en este gobierno también este ejercicio de vigilancia, lo que hemos hecho no solo es hacer más eficiente la vigilancia, hacer más eficientes los mecanismos de vigilancia con la restricción de personal que tenemos, sino también tratar de entender las reglas de juego que están allí dentro del proceso para incidir en su modificación. Acá no, lo que estoy diciendo implica modificar la ley 142, 143, una suerte de por lo menos 6-7 resoluciones de regulación de la CREC,
Es decir, es todo un paquete de medidas estructurales que nosotros en la superintendencia estamos dejando planteado también en esta transición de gobierno como una necesidad de cambio, porque mientras eso no cambie, podemos bajar las tarifas como ya lo hemos hecho en el Caribe con el tema de aire, que bajó de un 25% su tarifa, pero sigue siendo alta de todas maneras para los usuarios. Pero mientras no se cambien esas reglas de juego que han venido siendo construidas desde hace muchos años, desde hace 30 años que se creó la ley 142 y que ha derivado esto, pues digamos que estos son temas que nosotros hemos venido incidiendo, entre otros, y también vamos a dejar en ese cambio un observatorio de servicios públicos con todos estos análisis, unas herramientas para el control social, para todos incluso para los medios alternativos. Estamos construyendo y lo vamos a implementar en julio, y ojalá podamos volver acá, Celso, al programa a mostrarle a la comunidad eso. Y es que los usuarios puedan consultar por medios digitales cómo está su municipio en servicios públicos, en indicadores, en energía, gas, acueducto, alcantarillado, aseo. En todos los servicios públicos puedan consultar cómo están los indicadores de sus empresas de servicios públicos, porque hoy no existe eso. Nosotros lo estamos construyendo y lo vamos a dejar implementado en la Superintendencia de Servicios Públicos. Súper, y antes de darle paso ya a Miguel Dueñas desde los Llanos Orientales y después a la boyacense, el tema de la fórmula, de la nueva fórmula tarifaria en la que ha insistido tanto el presidente Gustavo Petro para al cambiar esa fórmula, pues bajarían las tarifas de energía sustancialmente, o por lo menos se dan otras reglas de juego, como lo viene diciendo. Tenemos entendido que eso es competencia de la CREC, pero desde los superservicios, ¿cómo se puede ayudar en que eso se cumpla? En que la fórmula tarifaria, la nueva fórmula tarifaria que ha impulsado este gobierno se cumpla. Bueno, nosotros hemos sido además, Celso, impulsores de estas reformas regulatorias. Le hemos realizado varios informes a la CREC, pues que esperamos sean tenidos en cuenta frente a lo que hemos observado de los resultados de la regulación actual y los impactos sobre los usuarios. Nosotros hemos realizado varios estudios sobre los costos de la intermediación en los mercados de energía y gas. Hemos mostrado cómo ese ejercicio de intermediación genera, por ejemplo, hoy que empresas que son comercializadoras compren energía, hablando del sector energía, pero esas comercializadoras no tienen usuarios. Entonces, lo que hacen es comprar energía para vender energía. Lo que hacen es, al final, en ese ejercicio de intermediación, ganarse una rentabilidad, una utilidad, y pues, revender la energía más cara para los usuarios finales. Cuando hablo de empresas comercializadoras, estoy hablando con las que tienen contacto los usuarios. Dígase en la zona de Cundinamarca, dígase en la Costa Finia, Aire, dígase Celsia, digamos las empresas CEO. Las empresas de comercialización de energía son las que tienen contacto con el usuario, las que ya le facturan al usuario, pero esas empresas que son comercializadoras, que le facturan al usuario, han tenido que empezar, digamos, hacia atrás, que comprar la energía, que pagar la transmisión de energía, tienen que pagarle a los diferentes eslabones de la cadena para llegar al usuario. Lo que estoy diciendo acá es que nosotros encontramos comercializadoras de energía que no tienen usuarios, pero que compran energía, y las reglas de juego permiten eso, y lo que hacen es encarecer todo el servicio de energía, la intermediación, tanto en energía como en gas. Y lo que hemos encontrado en los diferentes estudios que hemos realizado en la Superintendencia de Servicios Públicos y que nos ha solicitado además el presidente de la República, tienen que ver como en el encarecimiento de los servicios bajo una utilidad y bajo un lucro de las empresas, que creemos que hay que poner en cintura esas intermediaciones, hay que poner en cintura la conformación de precios. El presidente, por ejemplo, ha hablado también en sus publicaciones de X sobre los mercados secundarios de gas y cómo estos mercados secundarios digamos incrementan el precio y hay que poner en cintura. Esto fue una alerta que también le pusimos desde la Superintendencia de Servicios Públicos a partir de los informes que hemos realizado. Al final lo que queremos es la protección del usuario, de la tarifa que paga, pero hacia atrás el usuario no sabe todo lo que hay para la tarifa que le conforme. Lo que nosotros hemos hecho es desmenuzar cada componente de la cadena de valor del costo de la tarifa, porque cada una de ellas tiene unas complejidades, pero tal vez la que más complejidades tiene, la que más he insistido, en energía, por ejemplo, la generación, que tiene el 40% del peso de la tarifa, el 40% de lo que pagamos hoy en la tarifa es generación,
y en gas, sobre todo lo que tiene que ver con los mercados secundarios, que es donde se vende y revende gas. El mismo gas que se compró a los productores se negocia y se revende varias veces hasta llegar al usuario final, y todo eso se le traslada al usuario en costos. Entonces, por supuesto, Celso, que nosotros por mandato del presidente lo que hemos hecho es de cierta manera desmenuzar, visibilizar todas las problemáticas que se generan para el usuario en la conformación de algo que el usuario hasta antes de que llegara este gobierno no entendía, y era que era lo que le estaban cobrando. Hoy hemos visibilizado y vuelto transparente esa discusión que ningún gobierno había dado, y que hoy sí estamos tocando el corazón de las reglas de juego. Debo reconocer que quedan muchas cosas por hacer todavía frente a los cambios estructurales, porque son cambios que dependen del Congreso. Se sabe que el Congreso, pues, la parte legislativa hay cambios que dependen también de la regulación, pero que necesitan habilitación legal del legislativo. Pero son cosas que ya quedan sobre la mesa, y son cosas que los tomadores de decisiones, el próximo Congreso, tendrá que tomar si quiere proteger a los usuarios. Pero ya no puede decir que no sabe, ya no puede decir que no tiene la información. Este gobierno transparentó la discusión, este gobierno desmenuzó todo este proceso para que el usuario estuviese más protegido, y esa ha sido nuestra tarea, esa ha sido la labor que hemos hecho y que el presidente la ha solicitado, y hemos logrado a través de nuestra vigilancia incidir en la reducción de precios, porque podría ser mayor, podrían ser mayores las curvas de precios, pero con las discusiones que hemos dado de la vigilancia, lo que hemos hecho es atenuar esas flexibilidades y esas discrecionalidades que existen en la formación de precios en los mercados. Pero algo importante también, y con esto termino esa parte, Celso, que sé que me he extendido un poco, y es que este gobierno, uno de los grandes logros de este gobierno es haber expedido el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado. Ese nuevo marco de acueducto y alcantarillado lo que hizo fue reducirle la tasa de rentabilidad que se le paga a las empresas de servicios públicos. En el marco actual, porque el otro empieza a operar desde el próximo semestre, en el marco actual a las empresas se les remuneraba al 12% las inversiones que hacían. En este marco que se aprobó por parte de la CRA, por mandato del presidente, se reduce del 12 al 8% la rentabilidad que se le paga a las empresas. Siempre se ha permitido que las empresas tengan una rentabilidad que sea transparente, es decir, que esté fijada, que no sea discrecional en materia de acueducto y alcantarillado, pero lo que se hace es reducir. Y esa reducción lo que se espera es que impacte digamos, en las tarifas a los usuarios. Pero por otro lado, imagínense, Celso y personas que nos ven en los diferentes territorios, que el marco vigente, que se creó más o menos 10 años, el marco tarifario de acueducto y alcantarillado, permitía que las empresas en el papel metieran las inversiones que iban a hacer durante los 10 años. Entonces una empresa decía, yo voy a invertir 10.000 millones de pesos o 20.000 millones de pesos en estos 10 años, y le permitía que le cobrara a los usuarios esos 10.000 millones de pesos año a año, ¿cierto? En la tarifa, así las inversiones no se hicieran. Entonces lo que hemos visto es que en algunas empresas las inversiones no se hicieron, se pasaban de año a año. Entonces no la hacemos este año, la pasamos al siguiente, la pasamos al siguiente. Pasaron los 10 años del marco tarifario y resulta que algunas empresas no hicieron las inversiones, o hicieron el 20%, o hicieron el 40%, o hicieron el 50%, el 60%, pero sí recogieron la plata de los usuarios. Cobraron en la tarifa la plata de los usuarios, pero no hicieron. Lo permitía el marco tarifario que se creó hace 10 años. Lo que hizo el gobierno, lo que hizo la CRA por mandato del presidente fue: ustedes no cobren inversiones al usuario que no se hayan realizado. Uno de los cambios que hace este nuevo marco tarifario de acueducto alcantarillado es solo se pueden cobrar inversiones que estén operativas. No le cobran al usuario cosas, expectativas de papel, sino cobrenle cosas reales que se estén haciendo. Y los usuarios dicen, pero venga, aquí la pérdida de agua es igual, la continuidad está peor. Pues claro, es que el marco tarifario que fue construido hace 10 años no tiene unas exigencias reales de inversiones. Las inversiones las terminaba haciendo el Estado con los recursos de convenio que se enviaban, pero las empresas no hacían las inversiones, incluso ni siquiera recogiendo la plata de los usuarios vía tarifa. Bueno, abrimos la ronda de preguntas, le damos paso a Miguel Dueñas y se prepara la boyacense. Miguel, buenos días. Buenos días, Celso, buenos días, señor CEO Superintendente.
ustedes saben que somos noticias siempre, los llanos orientales siempre es noticia por los problemas de servicios públicos. Una de las situaciones que hay permanente es que las administraciones municipales le entregan a empresas privadas el mantenimiento de los servicios de iluminación pública. Y resulta que entonces estas empresas, pues para mantener ese negocio, entonces patrocinan campañas, incluso algunas veces los mismos personajes se convierten en candidatos a alcaldías y demás, y se vuelve un círculo en donde ellos simplemente cobran y cobran y cobran, y uno no ve realmente una vigilancia fuerte, un crecimiento en los espacios controlados, en el aumento de postes, de luminarias, etcétera. ¿Qué está haciendo la administración de su superintendencia para garantizar que ese costo-beneficio no sea exagerado para el empresario y que realmente dé el beneficio al usuario en cuanto a la tarifa? Bueno, Miguel, este es un tema, el alumbrado público es un tema que necesita una mayor regulación, porque hoy en día está de cierta manera desprotegido en vigilancia. Y con esto quiero decir que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no tiene competencia hoy para vigilar el alumbrado público, porque no se considera un servicio público domiciliario. El alumbrado público hoy, digamos, ha sido entregado a los alcaldes municipales, quien fija, en este caso, digamos, el impuesto al alumbrado público o el costo del alumbrado público son los consejos municipales o los consejos distritales, y lo que se supone es que el impuesto de alumbrado público debe cubrir los costos del servicio, que está basado en unas unidades constructivas, en un inventario de postes, en un inventario de luminarias que consumen ciertas cantidades de energía y en una compra de energía para, digamos, para poder tener el servicio de alumbrado público. Y a partir de eso, pues, se supone que esos costos deben cubrir todo lo que tiene que ver con el alumbrado público. Las alcaldías deben tener una interventoría, deben contratar una interventoría. Esa interventoría es la que debe realizar los informes para saber si lo que se está cobrando es lo correcto y lo que se está cobrando ¿qué es? Pues el costo del AOM, la Administración, Operación, Mantenimiento, el costo de la compra de energía, en algunos casos el costo de la expansión del alumbrado público, pero es un tema que digamos se escapa hoy de la órbita de la Superintendencia de Servicios Públicos porque no está, digamos, no se considera un servicio domiciliario pero entonces digamos que casi que toda la competencia y la carga de este proceso termina es en cabeza de los alcaldes de los consejos municipales, que deben realizar el control al alumbrado público, de unos interventores contratados a nivel local, y lamentablemente hoy pues no tenemos ni competencia, no tenemos competencia para vigilar ese servicio, a menos que lo vigilemos desde la perspectiva de usuario alcaldía, usuario del servicio, cuando existen problemas ya, digamos, en el suministro del servicio al usuario alcaldía del servicio de energía. Bueno, seguimos, ahora le damos paso a la emisora La Boyacense. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Mi pregunta es lo siguiente. A nivel de Boyacá y a nivel nacional, los servicios han subido mucho. Tenemos aproximadamente, hablemos del año 20, cuando arrancó la pandemia, los servicios estaban sobre, más o menos sobre un 30%. Ahorita ya están sobre un 300%. Entonces consideramos que es injusto, porque lo primero que el año en el 25 llamaron que venían a hacer una visita, ya que el consumo era mínimo. Y resulta que esa visita fue el incremento de los servicios casi el 1000%. ¿Qué se está haciendo desde la entidad para que esto no ocurra? Porque desafortunadamente cada día nos empobrecemos más y vemos que no hay soluciones. Incluso tuve un problema también, que el registro duró un mes cerrado y resulta que llegó casi por 120.000 pesos un recibo. Entonces dice, bueno, pero si no está consumiendo, ¿cómo están cobrando un precio tan alto? Y así pasa en diferentes partes del país.
Entonces, ¿qué propuesta nos tienen o soluciones para que la comunidad no sufra esos abusos? El nombre. De la boyacense. Bueno, a la boyacense y a nuestro amigo periodista le quiero decir lo siguiente. Yo creo que una de las mayores legados que podemos dejarle desde este gobierno a la ciudadanía es el conocimiento, el empoderamiento de cómo funcionan los servicios públicos. Por eso nosotros también vamos a dejar la Escuela de Servicios Públicos en la Superintendencia de Servicios implementada, porque no hay nada más fuerte que empoderar a la ciudadanía a que conozca sus derechos para que pueda defenderse también de las empresas. Hay que entender que cada servicio tiene un marco regulatorio diferente, entonces se nos está cobrando en cada servicio cosas diferentes. Entonces el acueducto y el alcantarillado lo cobran bajo ciertas lógicas, ¿cierto? Tiene unos componentes de cobro, el aseo tiene otros, la energía tiene otros y el gas tiene otros. Es decir, cada servicio tiene unos componentes diferentes que se cobran, una lógica diferente y están amparados en un marco regulatorio diferente. Es importante que la gente sepa cuando el servicio es de aseo, ¿qué es lo que me cobran? Sí, entonces me cobran el barrido, la limpieza de áreas comunes, el transporte, la recolección de la basura, el transporte y la disposición final, que es cuando lo llevan cuando lo llevan a donde se dispone, bien sea un relleno sanitario, un sitio, una zona de transferencia, el aprovechamiento, que ya es el reciclaje y lo que se le remunera a los recicladores. Entonces cada servicio tiene unos componentes diferentes. Entonces cuando hablamos de que el servicio está creciendo, hay que revisar qué servicio es, ¿cierto? Específicamente, porque no todos crecen al tiempo y cada uno tiene unas características diferentes de crecimiento según los componentes y los costos que tiene. Y segundo, de ese servicio que creció, ¿qué fue lo que creció? ¿Qué componente creció? ¿Cierto? Entonces, por eso la discusión se vuelve tan compleja en servicios públicos. Lo que nosotros hacemos cuando nos generan algunas denuncias sobre incremento tarifario es hacer una verificación tarifaria y mirar si la empresa está cobrando realmente lo que la regulación le permite cobrar. Pero acá quiero también decirle a la ciudadanía que cuando el ciudadano, el usuario, la usuaria sienta que le están cobrando algo que es injusto, que no tiene que ver con lo que ha venido consumiendo periodos anteriores o con otras condiciones, tiene el derecho a hacer una reclamación ante la empresa. Si la empresa no le acepta su reclamación o le contesta negativo ante su petición, tiene el derecho a presentar un recurso de apel, un recurso de reposición con subsidio de apelación. Ese recurso de reposición con subsidio de apelación lo puede presentar dentro de los 5 días siguientes a la contestación de la empresa. O sea, si la empresa le dijo, no, usted no tiene razón, todo está bien, entonces el usuario dice, no, espere, yo creo que tengo la razón, entonces yo voy a presentar un recurso de reposición con subsidio de apelación. Ese recurso lo presenta ante la empresa de servicios, pero llega también a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Nosotros como superintendencia revisamos ese recurso, analizamos las pruebas, analizamos todos los casos y fallamos en segunda instancia, y lo que define la superintendencia es lo que finalmente se debe implementar. Es decir, si la empresa en ese caso se equivocó, la superintendencia falla a favor del usuario. Si la empresa tenía razón porque existió algún consumo adicional o alguna característica que hizo que incrementara el servicio, alguna falla, pues la superintendencia pues le da la razón a la empresa. Pero esto depende de cada caso, porque cada caso es diferente. Pero existen herramientas legales para que los usuarios defiendan sus derechos. Ahora, si la empresa le dice, yo no le acepto ese recurso de apelación, ese recurso de reposición con subsidio de apelación, el usuario puede hacer uso del recurso de queja. Dice, ese sí lo presenta ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Y el usuario dice, señores superintendencia, la empresa no me quiere dejar presentar el recurso de reposición, no me lo recibe. Entonces nosotros recibimos el recurso de queja y lo resolvemos y definimos si el usuario tenía derecho al recurso de reposición. Entonces hay unos mecanismos que protegen, pero lo más importante de todo es que a través de la Escuela de Servicios Públicos los usuarios sepan reconocer cada servicio, qué es lo que les están cobrando, y con la herramienta que estoy contando, en los que los usuarios van a poder en la página web mirar municipio a municipio y empresa a empresa cómo está cada empresa, van a tener herramientas adicionales para hacer el control social más allá de su caso individual,
digamos, la lógica y la dinámica de los servicios a nivel territorial, desde lo colectivo. Desde lo colectivo. Superintendente Felipe Durán, quiero preguntarle sobre la Costa Caribe. La Costa Caribe, mi región, tiene de los servicios públicos más precarios del país y paga una de las tarifas de energía más altas, no solamente de Colombia, del continente. Las tarifas ya habíamos abordado, a pesar de que en este gobierno han bajado las tarifas de energía. Sigue habiendo problemas con la empresa Aire. Ayer recibimos unos reportes del sur del departamento del Magdalena, donde no dejaron entrar a unos trabajadores en oficinas administrativas en unos municipios del departamento. Estamos en Atporta, o ya entramos en el fenómeno del Niño, en la época de sequía. Desde la Superintendencia de Servicios Públicos, ¿cómo se le hace vigilancia o qué diagnósticos se pueden hacer en cuanto a la vigilancia de la prestación del servicio, sobre todo de energía, en la Costa Caribe, con las dos empresas intervenidas que tiene la Superintendencia? Que bueno, en este caso es Aire nada más. Afinia no está intervenida, Afinia la tiene la empresa EPM, Empresas Públicas de Medellín, pero con Aire, que es Magdalena, Atlántico y Guajira. Desde que está la intervención de esa empresa, ¿qué diagnóstico se puede hacer y cómo va esa vigilancia en cuanto a la prestación de los servicios de estas empresas en la Costa Caribe? Bueno, yo primero quisiera partir de un contexto, Celso, y es el siguiente. Partimos de la Ley 142 del 94, hace 31 años, hace más de 30 años. Esta ley lo que hizo en un contexto, digamos, de un pensamiento de privatización en el país que se dio en ese contexto histórico, ¿cierto? Gobierno César Gaviria, un poco la apertura económica y todo esto. Sale la Ley 142 y lo que hace es habilitar esta Ley 142 la entrada del capital privado en los servicios públicos, entendiendo que el capital privado iba a ayudar a mejorar los servicios públicos en el país. Que la entrada digamos, del capital privado y entender los servicios públicos como un negocio iban a ayudar a mejorar los indicadores de calidad, de continuidad, iba a ayudar a avanzar los servicios públicos, no solo energía, sino gas, acueducto, alcantarillado y aseo. Lo que vemos es en el ejercicio de análisis del resultado del impacto de la Ley 142 es que finalmente la entrada del sector privado, digamos, no ayudó significativamente. No voy a decir que fue en vano, que no ayudó, porque hay unas iniciativas importantes y digamos, no podemos decir que estamos en el mismo punto tampoco de los años 90, pero no resolvió lo que quería resolver, que era supuestamente cubrir los vacíos de inversión del Estado, traer capital privado y suplir gran parte de las necesidades. Hoy vemos que las principales empresas son públicas, ¿sí? Las empresas de pronto más exitosas y con mayores utilidades son EPM, que es pública, por ejemplo. El Acueducto de Bogotá es una empresa pública, es la empresa más grande de acueducto alcantarillado del país. Y realmente existen muchos problemas todavía en materia de servicios públicos. Entonces ahí viene la Costa Caribe. La Costa Caribe estuvo, digamos, manejada también por el capital privado muchos años. Entonces venimos unos ejercicios de empresa privada, de inversión privada, incluso de inversión extranjera, Unión Fenosa, Electricaribe, es decir, viene una serie de experimentos de mercado en el Caribe, en donde tenían en un momento una sola empresa, luego se fue con Electricaribe, luego Electricaribe se parte en dos mercados que son Aire y Afinia. El servicio de energía de las empresas de energía en la costa han sido intervenidas ya varias veces. Salimos de la intervención de Electricaribe, que estuvo intervenida más o menos 5 o 6 años por las Superservicios, a la que se le invirtieron casi 7 billones de pesos desde el Fondo Empresarial de las Superservicios, a Electricaribe, 7 billones de pesos, ¿cierto? En donde se le dejó 1.9 billones de pesos de Electricaribe para Aire y Afinia. Se le entregaron a Aire y Afinia. A Aire y Afinia se les entregó un mercado en 0 pesos, 0 deudas, 0 pasivos pensionales, 0 pasivos laborales. Se les entregó un mercado en el 2021 libre, prácticamente libre, sin deudas y con plata, ¿cierto? Empresas, digamos, que de cierta manera pues entraron en crisis, porque hoy no solo Aire sino Afinia están en crisis, ¿cierto? Afinia manejada por EPM, Aire pues de unos privados que fue intervenida por la superintendencia debido
a un no pago de contratos debido a unas condiciones que estaban poniendo en riesgo la prestación del servicio. Y lo que vemos es que después de todos estos años el problema estructural no se resolvió. ¿El problema estructural cuál es? Un problema de inversiones. O sea, las inversiones en parte pues no se hicieron durante todos estos años, no se hicieron de la forma tal vez como debían hacerse. Un problema de pérdidas grande, de pérdidas de energía de un 32%. Es decir, la energía que se compra, el 30% no se factura, ¿cierto? Problemas de recaudo. Solo el 74% de la gente puede pagar hoy la energía en la costa, en el mercado de aire, el 74%. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de gente que no está pudiendo hoy pagar la energía, además porque es costosa. Sí. Y pues bueno, también digamos, aquí no quiero hacer un llamado también pues a la cultura del pago, pero sí, hay que reconocer también que la energía es bastante costosa. Entonces, lo que se ha venido haciendo es estabilizar, digamos, estabilizar la operación. Estabilizar la operación significa prestar un mejor servicio. Tenemos menores quejas hoy con respecto a antes de la intervención. Las quejas de los usuarios son mucho menores a las de la intervención. Tenemos un mejor relacionamiento comercial con los usuarios, más sin embargo seguimos teniendo problemas grandes de pérdidas, problemas importantes de recaudo que tiene que ver con unas problemáticas también sociales. Por eso la costa Caribe, creo, debe ser revisada hacia adelante desde un punto de vista de energía social. Debe haber un régimen un poco diferenciado para el Caribe, porque las condiciones actuales y con el costo de la energía actual no va a ser viable hacer un Caribe sostenible en términos energéticos. Debe haber una apuesta diferente hacia el Caribe. Por más que se reduzcan los costos operativos de la empresa aire, que es lo que hemos intentado hacer a través de la agente especial, ¿sí? Pedirle austeridad, pero es que el costo de la energía representa como el 70% de los costos de la empresa. Entonces, la empresa está trabajando para pagar la energía, porque la energía es cara, porque el modelo sobre el que está montado, el modelo regulatorio sobre el que está montado, la energía es costoso para el usuario. Y lo que ha dicho el presidente, ese modelo hay que cambiarlo. O sea, bajo ese modelo, me arriesgo yo a decir, Celso, que el Caribe no va a ser sostenible nunca, porque, y usted que habla del fenómeno del Niño, se lo pongo con ese ejemplo del fenómeno del Niño. Tuvimos fenómeno del Niño 2023-2024. Hoy nos estamos acercando a otro. En el fenómeno del Niño 2023-2024, las utilidades de las empresas generadoras, utilidades antes de impuestos, fueron de 8 billones de pesos. O sea, fenómeno del Niño, escasez de agua, entrada de las térmicas que son más costosas, que entraron a suplir la generación de energía. Pero el riesgo, ¿para quién fue? El riesgo fue para el usuario, porque finalmente, en términos reales, el riesgo no lo asumieron las empresas generadoras, sino que las empresas generadoras igual tuvieron un ejercicio de utilidades en una época de crisis, en una época de incremento de tarifas por la crisis. La crisis realmente la asumió y el riesgo lo asumió el usuario, porque el modelo regulatorio fue construido de cierta manera pues para proteger las inversiones de las empresas, para proteger un poco el capital de inversión, para proteger unas reglas de juego de libre mercado que no es tan libre, porque realmente 4 empresas controlan el 78% de la generación de energía. Entonces no es un mercado tan libre ni tan competitivo, ¿cierto? Donde hay muchos competidores que compiten por un precio mejor, sino que lo que existe en la práctica son pues una suerte un poco de oligopolios, ¿no? en la generación. Entonces, mientras esas reglas de juego sigan así, mientras la energía sea tan costosa, mientras las utilidades sean tan grandes en el sector versus, digamos, un impacto social, va a ser bastante complicado estabilizar no solo el Caribe, sino cualquier otra región. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Vamos al departamento del Casanare, y también Miguel tiene otra pregunta. Después de darle paso al compañero allá en Casanare, repite Miguel. Buenos días, adelante. Buenos días, Celso. Buenos días, Felipe Durán, superintendente. Pues aquí en Casanare se generan muchas problemáticas. Precisamente estuve acompañando a una usuaria de la empresa de acueducto del alcantarillado de Paz de Ariporo, donde ella, pues el municipio,
la empresa de servicios públicos ni le garantiza el mínimo vital. Todo porque se atrasó en el pago de su factura, que ya lleva como 3 años. Le dije que escribiera a la Superintendencia de Servicios Públicos. En la Superintendencia de Servicios Públicos la respuesta fue que no, que tenía que pagar el servicio. Ella fue a tratar de pagar el servicio por acuerdo y ahí sigue ahorita con cobro coactivo mediante un juzgado. Entonces, yo veo que la Superintendencia de Servicios Públicos debería ser más profunda en sus casos y en sus respuestas. Entonces, la pregunta va a esto: ¿de qué forma la participación ciudadana no se vea realmente activa? Porque es que el burgomaestre, como maneja la empresa de servicios públicos, monta al amigo para que le haga veeduría, ¿sí? Lo cual es difícil. Entonces, ¿cómo de la Superintendencia de Servicios Públicos, ya que nombró que van a ser las escuelas de servicios públicos domiciliarios para que la gente se defienda, pero a pesar de que se defiende, no logra ese cometido? Entonces, es un caso específico que puede estar sucediendo en todo el país, pero sería bueno aclarar, por ejemplo, qué dientes le van a dar a las veedurías ciudadanas que se hacen a estas empresas de servicios públicos, si realmente no pasa a más de ser un desgaste del ciudadano, del usuario, tratando de defenderse, presentando sus motivaciones por qué de pronto él no pago, para que le den un plazo como que esta usuaria pretendía, Blanca Curcio pretendía que por favor le dieran la posibilidad de pagar su servicio de acueducto. Entonces, ha ido hasta todas las instancias, está yendo a todas las instancias progresivamente, ya lleva 3 años en ese tren, soy testigo de ello. Por eso le pregunto al superintendente por qué la superintendencia no asume con responsabilidad cuando se le hacen, por ejemplo, de cierta forma es como una consulta. En estos casos que se conocen, que hoy le pasó a una panderiporeña, mañana le puede pasar a cualquiera en Colombia. Y la otra pregunta es, ¿en qué consiste? Que me explique un poquito más para todos mis televidentes, mis oyentes, las grandes prestadores de servicio, el marco tarifario para esas grandes prestadoras del servicio de acueducto. Gracias. Bueno, Heriberto, muchas gracias por la pregunta. No, tenemos claro que el conocimiento es poder, la información es poder, y tal vez lo que menos ha tenido el usuario durante todos estos años ha sido información, conocer sus derechos, conocer cómo funcionan los servicios públicos para poder defenderse. Y no hay una herramienta más poderosa que esa, que la gente sepa sus derechos y active los mecanismos para protegerlos. Entonces, por eso el tema de las escuelas de servicios públicos son fundamentales, son muy importantes. Por ejemplo, existe una figura que la ley 142 ha definido, que tiene algunos problemas en su implementación y funcionamiento, pero que puede ser efectiva, y es el tema de los comités de desarrollo y control social, que se pueden conformar en cada municipio alrededor de un servicio público en particular. Se reúnen una cantidad plural de personas, alrededor de 50, escogen un comité directivo, una junta directiva, escogen un vocal de control. Ese vocal de control se vuelve un representante ante las empresas, un eslabón entre la Superintendencia de Servicios Públicos y las empresas. Nosotros tenemos la estrategia de la red de comunidades por el control social, en la que articulamos a todos los vocales de control desde la Superintendencia de Servicios Públicos, y los vocales de control incluso pueden hacer parte o deben hacer parte de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos, pero las públicas, ¿no? Hasta ahora las oficiales es lo que define la ley 142. Nosotros creemos que en la reforma de la ley 142 deben meterse a todas las empresas, es decir, todas las empresas de servicios públicos, sean públicas o privadas, deberían tener vocales de control en su junta directiva, pero hoy la ley establece que solamente las empresas públicas, las empresas oficiales, deben tener vocales de control en su junta directiva. Entonces, si la empresa del municipio es una empresa descentralizada por servicios, una empresa de servicios públicos pública, y se elige un vocal de control por parte de la comunidad, ese vocal tiene derecho a estar en la junta directiva de la empresa. Entonces, digamos, es un mecanismo de incidencia, de estar sentado en la toma de decisiones y de poder llevar la vocería de la ciudadanía ante las empresas y ante los diferentes inconvenientes. Por otro lado, tenemos pues el inconveniente de, más bien la realidad que nos plantea la ley 142, y es que
los servicios públicos no se pueden presentar a título gratuito. Es una prohibición de la ley 142 que estableció en los años 90. ¿Eso qué quiere decir? Que todo servicio público debe ser remunerado. ¿Qué hace el Estado? Pues que lo que busca es un mecanismo de compensación solidaria a través de los subsidios. Entonces le dice al estrato 1 lo voy a subsidiar en tanto porcentaje, lo pueden subsidiar en tanto porcentaje, al estrato 2 en tanto, al estrato 3 en tanto porcentaje, y esa es la forma en la que el Estado participa de manera solidaria en el apoyo a los estratos, en donde los estratos más altos tienen un componente de subsidio más alto. Esa es la forma como de cierta manera intentó la ley 142 incorporar el componente de progresividad, el componente social dentro de los servicios públicos, más sin embargo la misma ley prohíbe que se presten los servicios de manera gratuita, ¿cierto? Entonces hay una combinación entre esa prohibición de prestar a título gratuito los servicios públicos y la habilitación para que los servicios públicos puedan tener un subsidio que viene a través de en el caso de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, viene a través de un fondo de solidaridad que debe ser aprobado por los consejos municipales y que viene financiado por los recursos nacionales del Sistema General de Participaciones en gran parte. Entonces, digamos el mecanismo de compensación, pero en el caso de los usuarios que no pagan el servicio, digamos si hay una realidad y es que la ley protege a las empresas en cuanto al cobro, y ahí lo que se busca es un mecanismo de acuerdos de pago que sea digamos lo más justo y solidario. Más sin embargo yo sí quisiera pedirle que de pronto a través acá de Celso se pudieran dejar los datos de la persona para asesorarla, para revisar su caso puntual, para entender mejor qué pasó exactamente con la señora, a ver como superintendencia cómo podemos ayudarla y pues podríamos nosotros también a su vez hacer y así lo estamos definiendo, unas capacitaciones sobre el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado de grandes prestadores, es decir, para ciudades de más de 5.000 suscriptores, porque le aplica este nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado que les he mencionado, aplica para empresas para municipios, que tengan más de 5.000 suscriptores. Cuando hablo de suscriptores, el punto de conexión es el hogar, es el apartamento, el negocio, porque tiene muchos más componentes, pero está construido para beneficiar al usuario, para que se le trasladen las menores ineficiencias al usuario en la tarifa, para que, como decía anterior, para que no se le cobren inversiones que no han entrado en operación, sino que se cobren después de la entrada en operación, para reducir la rentabilidad que se le paga a las empresas por las inversiones que hace, para mejorar el componente de eficiencia energética, porque también este nuevo marco tarifario plantea incentivos a las empresas para que cambien el componente de energía y transiten hacia energías más limpias y más económicas, porque uno de los costos más altos en el acueducto, por ejemplo, son las plantas de tratamiento de agua potable que funcionan con energía eléctrica, y el costo de la energía eléctrica es bastante alto para las plantas y eso se le traslada al usuario. Entonces, si ponemos energía más barata, más económica y más limpia a operar las plantas en una transición energética, pues los efectos para el usuario van a ser mejores. Y este nuevo marco tarifario establece unos mecanismos de incentivos para el cambio y para la transición energética dentro de las empresas. Hay muchos más elementos, pero digamos, nosotros una vez este marco también ya esté en operación, que es en el segundo semestre, porque así lo definió la CRA, pues entraremos también desde la superintendencia a través de la Escuela de Servicios Públicos a hacer unas socializaciones y sensibilizaciones sobre estos nuevos marcos para que los ciudadanos vigilen la entrada de ese nuevo marco, qué es lo que les van a cobrar, cómo se lo van a cobrar, conozcan cada componente. Este componente administrativo cobran esto, en este componente operativo cobran esto, entonces, y la gente sepa qué es lo que exactamente le están cobrando. Ese es el papel y ese es el poder que real que debemos dejarle a los usuarios para que ellos sean los gobiernos que trascienda su conocimiento y se empoderen y sean actores activos dentro de cada territorio. Y también hagan control, hagan vigilancia. Desde su territorio. Bueno, súper. Cerramos la ronda de preguntas. Miguel, ¿alguna otra pregunta quedó sí, por ahí? Sí, señor. Sí, es que el problema es que la cuerda se rompe siempre por el lado más débil y en este caso siempre es el usuario.
temas muy directos con los llanos orientales. Ahora nos aumentaron las tarifas porque lo que se le paga a los recicladores, que debería ser al contrario descuento para nosotros porque entregamos todo separado, ahora nos dicen, no, es que el gobierno les paga una especie de sueldo a los recicladores y lo tiene que asumir el usuario, cuando debería ser la empresa, en el caso de los llanos bioagrícola, pero no le están haciendo la primera. Y la segunda, tienen al país entero subsidiando la problemática de pérdidas de energía en la costa, en vez de llegar a donde está el problema, que es ver dónde están esas pérdidas de energía. Yo viví 2 años aproximadamente en Corozal y recuerdo que allá el viernes en la noche le daban vueltas a unos cables para que el transformador o el contador se moviera de manera inversa, prendían ventiladores, todo lo que podían, luces y demás, para que pues se redujera ese movimiento. Y no creo que después de 25 años esos contadores de energía sigan utilizando esa misma tecnología o sigan funcionando así. Entonces, ¿qué se está haciendo realmente para que esa pérdida de energía no se dé y que no nos tenga que asumir al resto de colombianos? Okay. Bueno, primer tema nos lleva a Basura Cero. Basura Cero es un programa estratégico del gobierno nacional. Lo que ha insistido el presidente incluso desde que fue alcalde de Bogotá es nosotros deberíamos realizar un aprovechamiento de los residuos, porque los rellenos sanitarios tienen una vida útil. Estamos enterrando la basura, eso produce unos lixiviados, además produce unos gases, además genera contaminación. Entonces venimos de hace muchos años de un modelo de enterrar basura, enterrar residuos. Lo que ha dicho el presidente es, y este gobierno ha avanzado en eso, es vamos a implementar basura cero. ¿Basura cero qué significa? Pues que nosotros la disposición final que hagamos sea lo menor posible y aprovechemos lo que se pueda aprovechar, que es casi el 80% de los residuos, entre orgánicos, que es lo que más genera el colombiano, la colombiana. Digamos, nosotros tenemos una cultura de residuos orgánicos bastante alta por nuestra realidad, digamos, socioeconómica, porque estamos cerca del campo, porque no manejamos tantos enlatados y como en otras culturas como la norteamericana, que todo es congelado, enlatado. Nuestra cultura, pues, digamos, genera una articulación más entre el campo y la ciudad, y eso genera que muchos de los productos que nosotros consumimos sean frescos y la mayor parte de los residuos que nosotros generamos son orgánicos. Pero también está el papel, el cartón, el vidrio, todo aprovechable, y realmente lo que queda para disponer finalmente para botar, que no se puede recuperar, es poco, es muy poco. O sea, en términos reales, si nosotros tuviéramos una cultura de basura cero es que ojalá todo lo aprovecháramos y fuera cero a los rellenos sanitarios. Entonces, ese es un programa del gobierno. Eso ya atraviesa con otra realidad, que es la realidad de la Corte Constitucional, que ha definido que los recicladores del país tienen una protección especial, son sujetos de protección especial. Eso quiere decir que su trabajo es un trabajo que debe ser protegido. Los recicladores vienen de un proceso que históricamente eran las personas que estaban recogiendo basura en la calle, en unas condiciones, digamos, bastante complicadas, bastante difíciles, y recordemos que Gustavo Petro en su alcaldía en Bogotá reconoció el trabajo de los recicladores y lo incorporó, digamos, en el cobro para que los recicladores pudieran ser remunerados. Entonces el reciclador antes lo que hacía era recoger y mirar a ver quién le compraba, lo que recogía, pero al final estaba generando un beneficio ambiental, porque eso que se recoge no se entierra, no se lleva al relleno. Entonces había un beneficio ambiental. Lo que hace el marco tarifario de aseo y lo que hizo el presidente Gustavo Petro, incluso cuando fue alcalde, es vamos a reconocer la labor del reciclador. ¿Qué pasa con ese reciclador que empezó a los 6 años? Porque conozco casos de los líderes de reciclaje hoy empezaron como recicladores en la calle a los 6 años, con problemas incluso de inclusión educativa, culturales y demás, pero digamos, hoy ese líder, cuando llega a los 70 años, ¿qué pasa con su pensión? Recogió basura en la calle toda su vida, desde niño, con su familia, y cuando llega a adulto mayor, ¿qué pasa con su pensión?
pues digamos estuvo en el marco de una economía informal en la que nunca logró estabilizar, digamos, su proceso de vida. Eso ha venido cambiando por las disposiciones, por el concepto de basura cero, pero también por la consideración de los recicladores como sujeto de protección, de especial protección, y lo que se ha venido haciendo es reconocer el aprovechamiento como un componente de la tarifa. Entonces ya no es el rebusque, sino es dejar el aprovechamiento como un factor tarifario de la tarifa, y eso remunerárselo al reciclador, ¿cierto? Eso es un avance. Lo que pasa es que esto hay que verlo digamos, hay que verlo en paralelo con la disposición final, que ahí es donde nos toca prestar mucha atención, porque se supone que en la medida que crezca el aprovechamiento tiene que reducirse lo que se cobra por disposición final, que ahí es donde las cosas tienen que tener sentido. Si me sube el componente de aprovechamiento a mí, de cierta manera, en teoría me tendría que reducir el de disposición final, porque estoy llevando al relleno sanitario menos basura, tengo que transportar menos basura, tengo que dejar en el relleno menos residuos, y esa es la relación que no estamos viendo. En la superintendencia, digamos, hemos venido revisando ese tema, porque también se han descubierto carteles en el aprovechamiento que realmente no están aprovechando toneladas reales, sino que las registran como toneladas reales, las cobran, y al final digamos que también hay un fenómeno, se ha generado un fenómeno de lo que ha llamado el presidente además los bodegueros, que son estaciones de clasificación de aprovechamiento que no son reales, que no generan aprovechamiento real, y que terminan digamos cobrando toneladas que realmente no existen. Ese sí es el problema real, ¿no? No proteger al reciclador como un oficio, digamos, un trabajo, reconocer el aprovechamiento, sino lo que hay que revisar es que no estén mostrando toneladas irreales, que no se estén creando organizaciones de papel de reciclaje, que no se estén creando bodegueros, y que se esté reduciendo la disposición final, porque la disposición final también es un componente tarifario. Esos son los temas que yo creo que sí toca revisar, y en los que nosotros hemos estado, digamos, ajustando nuestras herramientas de medición, porque no es fácil, porque los primeros respondientes son los municipios, son los que tienen que censar a los recicladores, los que nos tienen que decir cuántos hay, para nosotros calcular cuántas son las toneladas posibles de reciclaje en esa zona, mirar la relación entre sus capacidades de aprovechamiento y lo que están pasando. Nosotros hemos aplazado varios pagos de organizaciones de reciclaje por eso. Tenemos varios aplazamientos todavía, porque hasta que no verificamos, digamos, no viabilizamos no publicamos esas toneladas, pero sin embargo a veces se cuelan cosas, tenemos que seguir fortaleciendo ese mecanismo, pero lo que hay que mirar es eso, ese beneficio ambiental no podemos desconocerlo, esa labor no podemos desconocerla, sino lo que tenemos que es que ajustar que realmente se esté cobrando lo que es, y que en la medida en que crezca lo que se aprovecha, lo que se recicla, se reduzca la disposición final. Y ya, digamos, para el tema de pérdidas, ya quiero decir, con este tema de pérdidas que mencionaba Miguel, es que esa fue una medida que estableció el gobierno Duque, que no sabemos por qué razón permitió que le cobraran las pérdidas adicionales a los usuarios. Eso encareció la tarifa en el Caribe. Es que la tarifa del Caribe y la tarifa de aire llegó a 1.200 pesos por diferentes cobros. Y solo al Caribe se permitió que se le cobrara a los usuarios las pérdidas adicionales. Entonces, los usuarios del Caribe tenían un sobrecosto en la tarifa de pérdidas que no tenían ningún usuario del resto del país, pero eso se tumbó en este gobierno. O sea, este gobierno quitó las pérdidas adicionales. Entonces, lo que menciona Miguel, ya hoy no se le está cobrando a los usuarios las pérdidas adicionales que hizo el gobierno Duque, ya hoy no existen en la tarifa. Bueno, superintendente, llegamos ya al final, ya se nos acaba el tiempo. Algunas preguntas que si algunos colegas quedaron ahí con preguntas pendientes, las podemos desarrollar a través del chat. Hicimos un buen balance en lo que tiene que ver con la defensa de los servicios públicos, con el superintendente de Servicios Públicos Nacional, Felipe Durán. Superintendente, gracias por estar aquí en la agenda y presto también a responder las preguntas de los medios regionales. No, Celso, gracias a ustedes por la labor que realizan. Los medios alternativos son fundamentales. El monopolio de la información ya se perdió. Ahora son los liderazgos regionales, los liderazgos alternativos, la comunicación alternativa la que está
informándole a la gente, y me parece que esta es una gran labor que ustedes están realizando, Celso. Y si me permite unos segundos, claro. Yo quisiera aquí, que no tiene nada que ver con el programa, pero quisiera hoy aprovechar que está cumpliendo años mi señora madre y aprovechar este día, este espacio para mandarle un saludo a mi madre de cumpleaños. ¿Cómo se llama? Rosa. Bueno, un saludo, un abrazo también para Rosa en su cumpleaños. Bueno, gracias también a todo el equipo que hace posible la agenda, aquí a Orlando Rengifo, a Luis Espejo, a Juan Camilo Quintero, a nuestra productora Paula Camila Gómez y naturalmente a todos los periodistas que se conectaron, que estuvieron prestos a presentar sus preguntas, llevar esa información a las regiones. Si hay preguntas que quedaron pendientes, con mucho gusto a través del chat que creamos con los inscritos de hoy para la emisión de hoy en la agenda, nos las hacen llegar, se las hacemos al superintendente y les devolveríamos las respuestas que por temas de tiempo nos tocó hasta este momento. También se despide de ustedes este servidor, quien dirige la agenda. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad con otro tema de interés para sus regiones desde el Gobierno Nacional. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.